Marcos Calderón había perdido la cuenta de cuántos inviernos había pasado en las montañas Blue Ridge. A sus 68 años, las profundas arrugas en su rostro parecían un mapa de las montañas que habían sido su hogar durante las últimas 4 décadas. La pequeña cabaña de madera estaba aislada en la ladera, a casi 20 millas de camino forestal desde el pueblo más cercano, el lugar que Marcos había elegido para vivir después de que Sofía, su única esposa, falleciera de cáncer. Este invierno fue particularmente duro. Enero trajo ventiscas feroces que barrieron los bosques montañosos y enterraron todo bajo casi 3 pies de nieve. Durante 3 días consecutivos, Marcos no pudo salir de la cabaña con vientos aullando afuera como bestias salvajes cazando presas. Cuando los vientos finalmente se calmaron y el raro sol de invierno apareció, Marcos abrió la pesada puerta de madera y salió a un mundo blanco. Necesitaba revisar sus provisiones de comida en el pequeño cobertizo a unos 50 metros de la cabaña y asegurarse de que el tejado no hubiera colapsado bajo el peso de la nieve. Cada paso se hundía profundamente en la nieve, con el hielo crujiendo bajo sus botas de cuero desgastadas. Su aliento se condensaba en pequeñas nubes en el aire gélido. Al acercarse al cobertizo, una depresión inusual en la nieve llamó la atención de Marcos. Al principio, pensó que podría ser una rama caída durante la tormenta. Pero al acercarse, su corazón latió más rápido. Un mechón de pelaje leonado sobresalía de la nieve. No era una rama, era una criatura. Marcos se arrodilló, con sus viejas articulaciones protestando, y cuidadosamente apartó la nieve a su alrededor. Era un puma, un león de montaña adulto, apenas vivo. El gran cuerpo, de unos 6 pies desde la nariz hasta la cola, yacía acurrucado, congelado en una posición defensiva final. Cristales de hielo se aferraban al grueso pelaje, y Marcos solo podía detectar respiraciones débiles y superficiales saliendo del cuerpo del animal. Una batalla interna rugía en la mente de Marcos. Durante años, había aprendido a respetar y mantener su distancia de los leones de montaña, los depredadores ápice de estas montañas. Rara vez atacaban a humanos, pero cuando lo hacían, solía ser fatal. Un puma herido y asustado podía ser doblemente peligroso. El sentido común dictaba que debía dejar que la naturaleza siguiera su curso. El felino moriría en el frío, y eso era parte del ciclo de supervivencia en la naturaleza. Pero entonces la imagen de Sofía apareció en su mente. Cada criatura merece una segunda oportunidad, Marcos solía decir. Sofía, que alguna vez rescató y cuidó a innumerables animales salvajes heridos en estas montañas, desde pequeñas ardillas hasta un zorro gris de 3 patas. Pero un puma, eso era completamente diferente. Marcos se puso de pie, mirando alrededor del bosque silencioso. No había nadie aquí para oponerse o aprobar su decisión. Nadie para ayudar, solo él, el león de montaña moribundo y los recuerdos de Sofía instándolo a actuar. De vuelta en la cabaña, Marcos preparó todo. Sacó un viejo trineo de nieve que usaba para transportar leña. Colocó una manta gruesa en él, algo de cuerda y un palo largo. Tomó su viejo rifle de caza Springfield, verificó que estuviera cargado y se lo colgó al hombro. No para matar al felino, sino para defensa propia si era necesario. Volviendo al animal, Marcos trabajó metódica y cuidadosamente. Usó el palo para pinchar suavemente al felino, asegurándose de que realmente no respondiera. Luego extendió la manta y lentamente rodó al animal sobre ella, envolviéndolo rápidamente y asegurándolo con fuerza con la cuerda. El felino estaba demasiado débil para resistirse, solo emitió un pequeño gemido cuando lo movieron. Arrastrar el trineo con el felino de vuelta a la cabaña fue un gran desafío. Aunque Marcos aún era fuerte para su edad, el animal pesaba al menos 150 libras. El sudor rodaba por su frente a pesar de la temperatura bajo cero, y su respiración se volvió trabajosa. Pero paso a paso, continuó tirando del trineo a través de la nieve, dejando un surco profundo detrás. Marcos no llevó al felino al interior de la cabaña principal. En cambio, lo arrastró a un pequeño cobertizo adjunto a la parte trasera de la cabaña donde almacenaba herramientas y tenía una pequeña estufa para trabajar durante el invierno.
Era un espacio reducido de unos 12 pies cuadrados con una ventana alta y una puerta robusta que podía cerrarse con llave desde el exterior. La vieja estufa había estado fría por mucho tiempo, y Marcos la encendió rápidamente, añadiendo algunos troncos secos. Colocó al león de montaña sobre una pila de sacos de arpillera vieja a una distancia segura de la estufa. Demasiado calor podría causar un choque térmico al animal que había sufrido hipotermia. Marcos aflojó cuidadosamente la manta, pero no quitó completamente las ataduras de cuerda. El felino apenas se movía, pero podía ver su pecho subiendo y bajando, más suavemente, más regularmente a medida que el aire cálido comenzaba a circular en la habitación. Marcos observó al animal desde la puerta. Esto era lo más loco que había hecho en años. Rescatar a un león de montaña. Casi podía escuchar las risas de la gente del pueblo. El viejo Marcos se ha vuelto loco, dirían. Ha vivido solo demasiado tiempo. Cerró la puerta del cobertizo con llave desde el exterior y regresó a la cabaña para preparar una cena sencilla, algo de carne de venado seca y frijoles enlatados. Comió en silencio, mirando ocasionalmente por la ventana hacia el cobertizo, que se alzaba como una sombra negra en el crepúsculo invernal descendente. Marcos se preguntó si el felino sobreviviría la noche, si su decisión era correcta, si se estaba poniendo en peligro. Cuando cayó la oscuridad total, Marcos tomó una linterna y el rifle. Abrió cuidadosamente la puerta del cobertizo y miró dentro. A la débil luz de la estufa, podía ver al felino aún acostado inmóvil sobre la pila de sacos. Pero algo había cambiado. Sus ojos, dos gemas doradas, estaban abiertos y lo miraban directamente. No era la mirada sin vida de la muerte acercándose, sino la mirada alerta y evaluadora de un depredador. Marcos se quedó helado, con una mano agarrando la puerta y la otra sosteniendo el rifle. El felino no se movió, solo lo miró. Entre ellos había una distancia de solo unos 10 pies, pero parecía que un mundo entero lo separaba. De un lado, un humano con herramientas e inteligencia. Del otro, puro instinto salvaje y poder natural. Marcos cerró lentamente la puerta, la aseguró con llave y regresó a su cabaña. Esa noche, durmió inquieto, despertándose varias veces, escuchando cualquier sonido inusual desde el cobertizo. Pero solo había el silencio de las montañas invernales envolviéndolo todo. El amanecer trajo una luz tenue a través de nubes espesas. Marcos se despertó temprano, tenso y cansado. Atizó el fuego en la estufa de la cabaña, preparó una olla de café fuerte y miró por la ventana hacia el cobertizo. No había sonido ni movimiento, pero sabía que el león de montaña había despertado. Se preguntó cuánto se había recuperado, si estaba lo suficientemente fuerte para atacar y qué debería hacer a continuación. El hambre vendría después del frío. Marcos lo sabía. Sacó un pedazo de carne de venado que había cazado y procesado en el otoño. Llevando el rifle, un balde de agua y la carne, se acercó al cobertizo con cautela. Desde la pequeña ventana, podía mirar dentro sin abrir la puerta. El felino había cambiado de posición. Ya no estaba acostado sobre la pila de sacos, sino que se había movido al rincón más lejano de la habitación, donde las sombras eran más densas. Todo lo que Marcos podía ver era el débil reflejo de sus ojos. Todavía estaba débil, pero lo suficientemente alerta para buscar refugio y defensa. Marcos abrió la puerta, manteniendo el rifle listo. Empujó la puerta solo una rendija, lo suficiente para deslizar el balde de agua y el pedazo de carne dentro, luego cerró y aseguró la puerta rápidamente. Desde la ventana, observó. El felino no se movió de inmediato. Permaneció oculto en las sombras, con los ojos vigilantes, el cuerpo tenso y listo. Durante toda la mañana, Marcos volvió a revisar varias veces. El felino aún no había tocado la comida ni el agua. Al mediodía, mientras Marcos partía leña fuera de la cabaña, escuchó un sonido desde el cobertizo, un pequeño gruñido seguido del sonido de garras rascando madera. El animal estaba explorando su espacio confinado. Al anochecer, cuando Marcos volvió a revisar,
la carne había desaparecido y el nivel de agua en el balde había disminuido. El león de montaña estaba de pie en el centro de la habitación ahora, ya no escondido en las sombras. Miró directamente a Marcos a través de la ventana, con los hombros anchos tensos, la cola moviéndose ligeramente de lado a lado, una señal de alerta y posiblemente hostilidad. Era un animal magnífico. Su pelaje leonado se había secado y comenzaba a brillar de nuevo. El cuerpo largo y musculoso, con músculos que se podían sentir incluso bajo el grueso pelaje. Un macho adulto, probablemente de unos 4 o 5 años, en la cima de su fuerza. Debió haber sido atrapado en la ventisca mientras cazaba, tal vez persiguiendo a un venado de cola blanca y perdiéndose de su territorio familiar. Marcos se dio cuenta de que tenía un problema. El felino se estaba recuperando rápidamente. En 1 o 2 días, tendría suficiente fuerza para convertirse en una verdadera amenaza. El cobertizo de madera era robusto, pero no era una jaula diseñada para contener a un gran depredador. Si realmente quería escapar, podría encontrar una manera a través de la ventana o incluso romper un punto débil en la pared de madera. Necesitaba liberarlo. Pero, ¿cómo? ¿Abrir la puerta y esperar que huyera sin atacar? Demasiado peligroso. ¿Drogándolo con algún tipo de sedante? No tenía tranquilizantes para animales salvajes. ¿Llamar a los guardabosques? La estación de guardabosques más cercana estaba a decenas de millas, y con la nieve tan profunda, podrían tardar días en llegar, mientras Marcos consideraba sus opciones. El león de montaña comenzó a explorar la habitación de manera más sistemática. Saltó a un estante de herramientas montado en la pared, derribando algunos implementos al suelo con un estrépito. Rascó la ventana, pero afortunadamente la abertura era demasiado pequeña para que pudiera pasar. Caminaba constantemente, tenso y inquieto. Cuando cayó la noche, Marcos decidió esperar un día más. El felino necesitaba más tiempo para recuperarse completamente antes de enfrentar la dureza del invierno. Trajo más carne y agua, y esta vez añadió un hueso grande, algo para que el felino aliviara el estrés y la energía. La segunda noche pasó relativamente tranquila. Ocasionalmente, Marcos escuchaba sonidos desde el cobertizo, gruñidos suaves, rascadas y a veces choques cuando el animal saltaba sobre estantes o chocaba con herramientas. Pero no había señales de que estuviera intentando escapar violentamente. A la mañana siguiente, Marcos despertó con una idea. El cobertizo tenía una pequeña puerta trasera que usaba para tirar basura o materiales de desecho. Estaba sellada en invierno para retener el calor, pero podía abrirse. Si abría esa puerta que daba al bosque, el felino podría escapar sin tener que pasar por él. Marcos pasó toda la mañana despejando nieve del camino desde la puerta trasera del cobertizo hasta el borde del bosque. Fue un trabajo agotador, cavando un sendero a través de la nieve de casi 3 pies de profundidad. Pero finalmente, había creado un pasaje de unos 3 pies de ancho, que conducía directamente desde el cobertizo hacia las sombras de los imponentes abetos de Douglas. Cuando todo estuvo listo, Marcos regresó a la cabaña principal para tomar el rifle. El felino se había recuperado considerablemente, pero aún estaba más débil de lo normal. Probablemente correría directamente hacia el bosque, evitando a los humanos. Pero si no lo hacía, necesitaba estar listo para defenderse. Con el arma en la mano, Marcos se acercó al cobertizo desde el frente. A través de la ventana, podía ver al felino acostado sobre la pila de sacos, pero sus ojos seguían cada movimiento de Marcos. Este era el momento crucial. Marcos se movió al lado del cobertizo, donde una cuerda estaba atada al pestillo de la puerta trasera. La había preparado la noche anterior después de que el felino se durmiera. Desde una posición segura afuera, podía tirar de la cuerda para abrir la puerta trasera sin acercarse. Marcos respiró profundamente, agarró el rifle con firmeza en una mano y comenzó a tirar de la cuerda con la otra. Hubo un crujido cuando el pestillo se movió, luego un fuerte golpe cuando la puerta se abrió de golpe. La luz del sol y el aire frío inundaron el cobertizo. Por unos segundos, no pasó nada. Marcos se quedó inmóvil,
conteniendo el aliento. Luego lo escuchó. El sonido de garras en el suelo de madera, un gruñido suave, y luego la forma leonada del león de montaña apareció en la puerta trasera. Hizo una pausa en el umbral, con la cabeza baja, los ojos dorados escaneando la escena frente a él. Podía oler la libertad, ver la ruta de escape, pero permanecía cauteloso. Marcos se quedó quieto como una estatua, con el rifle listo. El felino salió lentamente al principio, probando la nieve con sus 4 patas. Luego, de repente, como si se hubiera accionado un interruptor, corrió. Un salto poderoso, luego otro, y estaba corriendo por el camino que Marcos había despejado, dirigiéndose directamente al bosque. En menos de 10 segundos, había desaparecido en la oscuridad de los pinos, una raya leonada fundiéndose con el paisaje invernal. Marcos bajó el rifle, con el corazón latiendo con fuerza. Se había ido. Sin enfrentamiento, sin amenaza, solo una partida rápida y decisiva. No sabía qué había esperado. Tal vez una mirada final, un momento de reconocimiento. Pero, por supuesto, el felino no era un perro ni un gato doméstico. Era una criatura salvaje, y la naturaleza lo había reclamado. Se sintió aliviado y, extrañamente, vacío. Durante 3 días, su pequeño hogar había compartido espacio con uno de los depredadores más perfectos de la naturaleza. Ahora estaba solo otra vez. Marcos regresó al cobertizo, limpiando lo que quedaba. Los sacos sucios, huesos y restos de comida, marcas de garras en el suelo y las paredes. Por primera vez, notó las profundas marcas de arañazos en la puerta y la ventana. El felino había querido desesperadamente escapar. Esa noche, Marcos se sentó en el porche, tomando un vaso de whisky, mirando hacia el borde del bosque donde el felino había desaparecido. Las nubes se habían despejado y el cielo nocturno se abrió sobre él, miles de estrellas brillando en el aire gélido. Se preguntó dónde estaría el felino ahora, si había encontrado refugio, comida, si sobreviviría el resto de este difícil invierno. Buena suerte, viejo amigo, dijo Marcos a la oscuridad, luego entró, cerrando la puerta detrás de él. En los meses y años que siguieron, Marcos ocasionalmente veía al león de montaña, un destello mientras cruzaba un prado lejano, huellas en la nieve cerca de la cabaña en invierno, o a veces una sombra leonada observándolo desde el borde del bosque cuando trabajaba al aire libre. Nunca se acercó, nunca amenazó, pero parecía estar siempre presente en las cercanías. Los cazadores del pueblo a menudo contaban historias sobre un león de montaña particularmente grande e inteligente que parecía saber cómo evitar trampas y mantenerse alejado de los humanos. Lo apodaron Fantasma, el gato que nadie podía atrapar. Marcos solo sonreía y guardaba silencio. A medida que Marcos envejecía, moviéndose más lentamente y cazando menos, notó algo extraño. Ocasionalmente, encontraba presas, un conejo, una ardilla, incluso una vez un ciervo joven que había sido matado limpiamente y dejado cerca de su cabaña. Ningún depredador abandonaría su presa a menos que fuera perturbado, pero no había signos de disturbio. Nunca vio quién dejaba estos regalos, pero en el fondo lo sabía. 10 años después de ese día en el sendero, durante un invierno particularmente duro, Marcos descubrió huellas de un gran león de montaña que conducían al bosque, pero ninguna de regreso. Siguió esas huellas, avanzando penosamente por la nieve profunda hasta que lo llevaron a una pequeña cueva bajo un afloramiento rocoso. Dentro, acostado sobre un lecho de hojas secas, estaba el león de montaña. No se movió cuando Marcos entró, no respondió a las de su linterna. Había fallecido mientras dormía, viejo y tal vez enfermo, pero sin signos de heridas ni dolor. Su pelaje se había vuelto plateado en algunos lugares, y el cuerpo una vez musculoso se había vuelto demacrado. Pero incluso en la muerte, conservaba su dignidad y fuerza. Marcos se arrodilló junto a la magnífica criatura, sintiendo una tristeza profunda e inesperada. Suavemente colocó una mano envejecida sobre la cabeza del felino, un gesto que nunca se habría atrevido a hacer en vida. «Duerme bien, viejo amigo», susurró. Marcos no perturbó el cuerpo del felino,
no tomó su pelaje ni colmillos como podría haber hecho un cazador. En cambio, lo dejó con respeto, sellando la entrada de la cueva con grandes piedras para protegerlo de los carroñeros. Una tumba natural para una criatura que había vivido y muerto a la manera de la naturaleza, pero que había tocado una vida humana de una manera que trascendía las barreras habituales entre humanos y animales salvajes. Caminando de regreso a la cabaña, Marco se dio cuenta de que tanto él como el felino habían terminado de pagar su deuda. Se habían salvado la vida mutuamente y, de alguna manera, en el proceso habían cerrado la brecha insalvable entre humano y salvaje. En un mundo donde humanos y naturaleza a menudo están en conflicto, su historia era una rara excepción. Una historia no sobre domesticación o conquista, sino sobre respeto mutuo y una forma de entendimiento que iba más allá del lenguaje. Años después, cuando montañistas o cazadores se detenían en la cabaña de Marcos, a menudo les contaba la historia del león de montaña. La mayoría sonreía cortésmente, pensando que era solo el cuento de un viejo solitario. Pero ocasionalmente, un visitante miraba a los ojos de Marcos y veía la verdad allí. Y se preguntaban, solo por un momento, sobre los secretos que los bosques montañosos podrían esconder y las conexiones misteriosas que podían formarse entre las criaturas más diferentes cuando el destino las juntaba. En noches tranquilas, sentado en el porche escuchando los sonidos del bosque montañoso, Marcos a veces aún sentía la presencia del felino, no como un fantasma, sino como parte del flujo continuo de energía que conecta toda la vida en estas montañas. Y en esos momentos, sabía que su simple acto de rescate en un día nevado había cambiado ambas vidas de maneras que nadie podría haber predicho. Esa es la naturaleza de lo salvaje, impredecible, a veces cruel, pero a veces llena de sorpresas. Y en casos raros, puede crear conexiones que trascienden las barreras que han existido desde tiempos inmemoriales entre los humanos y las criaturas salvajes con las que compartimos este mundo.